Bienvenidos sean todos a esta presentación que tiene como título Educar para la Inclusión, Visión desde el Otro, en el marco del primer foro virtual sobre sociedades inclusivas. Quien les habla, Aaron Oramas, profesor de la Universidad Nacional Abierta, específicamente en el nivel central en el área de educación en Caracas. Antes de comenzar la presentación, quisiera agradecer la invitación que me hizo la doctora Corredor para participar en este foro, porque creo que es una experiencia enriquecedora para cada uno de los que conformamos el equipo de ponentes, e igualmente las reflexiones que surgirán a la luz de nuestras presentaciones con cada uno de ustedes. Iniciamos nuestra presentación abordando 3 premisas que nos servirán de guía para lograr delimitar el cómo educar en una sociedad inclusiva. La primera premisa a la cual vamos a abordar es una realidad que es innegable para cada uno de nosotros, es decir, la relación que se da entre el yo y el tú. Luego abordaremos la visión histórica como segunda premisa entre lo que socialmente hemos definido como normal y lo que no lo es, que lo hemos catalogado como anormal. Y la tercera premisa va a ser desde la visión educativa, pues quien les habla es un docente licenciado en educación en la especialidad de filosofía. Y desde este ámbito de formación vamos a hablar un poco sobre eso, específicamente sobre el currículum hegemónico. En esta primera premisa, que lo hemos catalogado como la relación yo-tú, sin lugar a dudas, todo ser humano al momento de tomar conciencia de su ser, es decir, soy yo, como único y repetible, también toma conciencia del otro como alguien distinto a él. A lo largo de la evolución de la filosofía, los distintos pensadores se han cuestionado sobre ese otro, sobre ese tú. La idea aquí no es presentar un tratado sobre la otredad, sino mostrar de forma sencilla cómo los pensadores de cada una de las épocas históricas que vamos a presentar se cuestionaban sobre ese tú, sobre ese otro. Tenemos entonces que para los griegos el otro era todo aquello que rodeaba al hombre, cuestionándose el porqué de su existencia. Para los medievales, el otro era aquel que trasciende al hombre, es decir, su única meta era establecer la existencia de Dios como ese otro trascendente, como fuente de sentido para la vida del hombre. En la época moderna, con la aparición del Renacimiento, ya el centro del pensamiento no era Dios, sino el hombre como dueño único de su historia y sentido. Cuestionarse por ese otro, por ese tú, no era el centro de la reflexión filosófica, sino el centro se convirtió en pensar sobre la propia conciencia y las implicaciones que tenían para la propia vida. A partir del siglo XIX, los contemporáneos comenzaron a cuestionarse por el sentido de la propia existencia, y para abordarlo, innegablemente ahondaron sobre la concepción que se tiene del otro, ya que era referencia sin la cual no podían justificar la propia existencia. Explicar al otro desde el ámbito filosófico, como se pudo observar, se convierte en un tema central en el pensamiento occidental. Asumir una postura sobre el otro implica adueñarse de una concepción del mundo particular, es decir, una cosmovisión que marca el sentido de la propia existencia. Dicha cosmovisión delimita el campo de acción de cada ser humano, pues al optar por ella se renuncia a otras cosmovisiones, con todos sus beneficios o limitaciones, imponiendo la necesidad de diálogo y entendimiento entre las diversas concepciones
que existen. La segunda premisa que quiero compartir con ustedes es esta visión histórica que se ha tenido sobre el otro como distinto, como diferente. A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado varias acciones con relación al otro, teniendo como punto de partida de acuerdo social sobre lo que es normal y lo que no lo es. Si se hace un paneo general a dicha historia, se percibe que todo el entorno social se ha creado bajo la premisa de los que piensan, experimentan, hacen y viven la gran mayoría de los seres humanos, ya sea por criterios de autoridad, superioridad, creencias, intereses políticos del grupo humano que ostenta el poder en un determinado momento. Es así que en la prehistoria a los diferentes se le abandonaban a su propia suerte. En la antigua Grecia, los espartanos lanzaban a los niños deformes por los acantilados. En la época medieval, los diferentes eran considerados pecadores, hombres y mujeres castigados por Dios debido a las acciones de sus antecesores o por malas acciones realizadas por ellos mismos. Hasta mediados del siglo XX, muchas sociedades no reconocían a las personas diferentes. Altamente conocidas son las situaciones vividas por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, los afrodescendientes en Estados Unidos y en Sudáfrica, los derechos civiles de las mujeres y comunidades sexodiversas, las personas con diversidad, con algún tipo de discapacidad, entre otros. En los momentos actuales, se ha dado un movimiento social y una conciencia mundial de reconocimiento de las capacidades, intereses y necesidades de las diversas comunidades que conviven en el mundo, estableciendo derechos e igualdad de oportunidades para la realización personal y social. Esto ha sido un gran camino de lucha, sobre todo de estas personas que se ven distintas al resto. Y de allí es que podemos empezar a establecer y dialogar sobre sociedades inclusivas, porque cada uno de nosotros está exigiendo nuestro derecho a ser reconocido y a tener las mismas oportunidades que la gran mayoría. La tercera premisa que tenemos es aquella premisa de la visión educativa, y hemos denominado esta visión educativa como un currículum hegemónico. Vamos a comenzar definiendo lo que pensamos como currículum, que en nuestro caso va a ser un proyecto educativo que los integrantes de un país elaboran para promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones. En concordancia con la concepción de normalidad que posee la sociedad que describimos en la premisa anterior, se gesta un currículum marcado por la cosmovisión del mundo de las personas que forman parte de lo calificado como normal o correctamente aceptado, y por tal razón son más favorecidas socialmente. A este currículum es lo que definimos como hegemónico, siguiendo los planteamientos de Cornell. ¿Por qué es hegemónico? Porque se impone a todos de forma contundente, implantando lo homogéneo, sin respetar las diferencias de quienes lo vivencian, reforzando la supremacía de unas clases sociales sobre otras, el no reconocimiento de la diversidad cultural, sexual, religiosa, entre otros. Es importante comprender que el currículum no solo se percibe o no solo se prescribe lo que se debe aprender a los estudiantes, sino cómo debe ser también el trabajo docente. A manera de síntesis, me gustaría presentar las diversas perspectivas de enseñanza que abordan la determinación de lo que deben aprender los estudiantes y cuál debe ser el papel de los docentes en su quehacer educativo. Estas perspectivas de enseñanza son fruto del trabajo de la doctora Isabel Quintero en la línea de investigación del grupo de investigación del área de educación de la Universidad Nacional Abierta, que se llama Teorías de la Enseñanza,
como base para la formación docente, la vida escolar, la producción curricular y la investigación educativa, el cual coordino en la actualidad. Tenemos entonces que existen 4 perspectivas de enseñanza: la tradicional, la técnica, la humanística y la crítica. Vamos a abordar cada una de ellas de manera sintética. En la tradicional, su finalidad es la transmisión de la cultura para mantener tradiciones y costumbres de la sociedad. La visión que tiene del estudiante esta perspectiva lo ve como un sujeto pasivo que recibe toda la información del docente. Memorizar y reproducir la información suministrada, no hace más. Y el docente es un profesional que posee un buen dominio de los conocimientos disciplinares que imparte y que el estudiante tiene que memorizar. A diferencia de la perspectiva tradicional, la perspectiva técnica de la enseñanza tiene como finalidad proporcionar a la enseñanza el estatus y el rigor de la ciencia, con el fin de determinar los objetivos operativos para el desarrollo de habilidades que se expresen a través de las conductas observables. Perspectiva que marcó gran parte de la formación educativa de los años 60 para acá, en pleno siglo XX, ¿no? Esta perspectiva tiene una visión del estudiante como un reproductor pasivo de conocimientos y destrezas que debe mostrar a través de conductas observables que ha aprendido. El docente, por su parte, es un técnico encargado de producir ciertos aprendizajes en los estudiantes con las mejores habilidades y técnicas posibles, mostrándoles lo que hay que aprender y el modo de aprenderlo. Ahora bien, en la perspectiva humanista, la finalidad es convertir al estudiante en el ser humano auténtico. Aquí, el estudiante es visto como un sujeto activo. Él decide qué estudiar, cuándo hacerlo y las formas de acceso al mismo. Y el docente es concebido como un guía de los estudiantes para que facilitarle a cada uno de los estudiantes los conocimientos o los caminos para que sean los mismos estudiantes quienes tengan acceso al conocimiento en sus mejores estilos o en sus formas. Por último, en la perspectiva crítica, su finalidad es buscar la transformación social, política y económica del entorno donde se realiza la enseñanza y de las personas que hacen vida en ella. Aquí también el estudiante es visto como un sujeto activo porque construirá su propio conocimiento desde su propio contexto, generando un cambio social de su comunidad. Y el docente es concebido como un ser comprometido con los desfavorecidos, respetando los conocimientos que poseen, su cultura y tradiciones. Aquí, con esta síntesis de las perspectivas de enseñanza, nos podemos dar cuenta que solo en las perspectivas de enseñanza humanista y crítica se da la posibilidad de respetar las diferencias individuales, tomando en cuenta la realidad de cada estudiante y sus ritmos de aprendizaje, en contraposición de las perspectivas tradicional y técnica que conciben a los educandos como iguales, sin ningún tipo de diferencia entre ellos. Es así que, tomando en cuenta los planteamientos de Freire, la educación debe ser considerada como un instrumento de comprensión de la realidad social donde se encuentra inmersa, a través de un conocimiento crítico de la misma, que posibilite la visualización de las diferencias existentes en la sociedad. Por tal razón, el currículo debe contribuir a la transformación social y el progreso de los individuos y de los pueblos, sobre un currículum contrahegemónico, cuyo norte sea la justicia para materializar los intereses y las perspectivas de los menos favorecidos. Esa es ahí nuestra lucha y es ahí nuestra misión como docentes. Hemos abordado estas premisas justamente porque nos dan pie para poder entender lo que es la inclusión. Inclusión que tiene que ser vista como un proceso social
en donde hay una gran diversidad, no solamente de personas, de género, de creencias, orientaciones sexuales, hasta de los propios valores. Es decir, en la inclusión nos encontramos todos. Y porque nos encontramos todos, nos respetamos con cada una de nuestras diferencias. Su principal característica es la heterogeneidad. Es decir, aquí ya no podemos hablar de categorías como normal o anormal. Aquí somos todos y todos somos distintos. Aquí me gusta mucho resaltar el lema de la educación especial en Venezuela. Ser diferente es algo común. Es allí la heterogeneidad. Aquí no hablamos de normales o anormales. Aquí no hablamos de yo, tú. Aquí hablamos de todos, de un nosotros. Y la sociedad, en este ámbito de la inclusión, tiene que ser vista o concebida como un espacio de convivencia. Asumiendo que la escuela es el principal ente socializador con el cual cuenta el mundo, la escuela debe ser este espacio de convivencia y la misma debe adaptarse a todos. Aquí no es al revés, aquí no somos las personas que se adaptan a la escuela. Aquí es la escuela que se tiene que adaptar a todos. Y al adaptarse a todos, podrá generar espacios de equidad, podrá generar espacios de igualdad de condiciones o de igualdad de oportunidades para que todos, desde su diversidad, puedan tener oportunidades de realización personal. Esto implica para nosotros los docentes, para nosotros los que estamos en el ámbito educativo, trabajar en desarrollar propuestas curriculares pertinentes y relevantes, implementar estrategias pedagógicas que atiendan las especificidades de cada una de los sujetos que hacen vida dentro de la escuela, disponer de adecuadas estructuras físicas y recursos didácticos y apoyar constantemente al docente, porque el docente en este espacio se encuentra con una diversidad de personas, de posibilidades, pero necesita el apoyo, necesita ese apoyo en que la estructura conocida o la institución conocida como escuela le pueda facilitar para ello. Este proceso de inclusión del cual hemos hablado necesariamente implica que cada uno de los seres humanos tengamos una concepción del otro como aquello que está en relación con mi yo y que juntos construimos algo. Como se indicó en la premisa sobre la relación yo-tú, desde el momento en que el yo toma conciencia sobre el otro, sobreviene un sentido de asumir la propia vida como alteridad. Alteridad que es explicada magistralmente por Levinas, un filósofo del siglo XX. Él señalaba que el hombre llega a percibir lo que es realmente cuando logra descubrirse como persona en la revelación del otro. Es decir, el otro se impone y porque se impone espera ser reconocido en su dignidad como persona por el yo. En palabras de Levinas, desde el momento en que el otro se mira, yo soy responsable de él, sin siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que hago. Desde esta concepción del otro o de alteridad que posee Levinas, también pudiéramos colocar a la par la cosmovisión que tiene Freire con relación al otro. Sobre todo Freire porque esta concepción del otro la tiene desde el ámbito educativo, ámbito del cual yo pertenezco y en la cual hago vida y me realizo como ser humano. Freire exige que se reconozca al otro. Hay que respetarlo porque constituye a la construcción de mi yo, estableciendo una relación de diálogo entre él y yo.
y la realidad que nos circunda. Freire afirma que es la realidad en donde se desenvuelven los docentes la que posibilita concebir al otro como un elemento constitutivo del yo, ya que el yo no puede ser sin la presencia del tú, porque carecería de sentido. En el ámbito venezolano, Alejandro Moreno, psicólogo, que ha reflexionado sobre el mundo de vida popular venezolano, tomando algunas de estas ideas de Freire, señala que esta realidad del mundo de vida popular venezolano se concibe como una relación convivial matricentrada, es decir, el venezolano no concibe su realización como ser humano si no está en relación con el otro. El mundo de vida popular venezolano está centrado en la vivencia existencial de la relación, porque la relación es su pensar primero y fuente epistémica para conocerse a sí mismo y al mundo que nos rodea. Es decir, nosotros, venezolanos que formamos parte de esta sociedad, nuestro pensar primero se convierte en relación, es decir, en asumir al otro como parte importante de mi ser. Y en ese asumir al otro como parte importante de mi ser, ya no lo puedo ver con una categorización del otro distinto o el otro que va por su vida sin tener ninguna influencia sobre la mía, sino que el otro me constituye y es en la relación que tenemos ambos es que podemos construir una nueva civilización. Por eso, el otro en educación debemos tomar en cuenta, ya sea de manera personal o grupal, es las características que vamos a enunciar aquí, que es el género, la edad, la situación socioeconómica, la raza. También tenemos el credo, la situación geográfica, la orientación sexual y la discapacidad, si llegara a poseer algún tipo de discapacidad. Toda esta caracterización del otro nos hace pensar como docentes que necesita haber un cambio en nuestro quehacer educativo. Y este cambio pasa por reconocer al otro, respetar su humanidad, escuchar sus necesidades, caminar a su lado, moderar nuestro lenguaje y sobre todo que tenemos que formar para la vida, formar para una sociedad en donde todos tengamos la misma oportunidad de realizarnos como seres humanos y no de certificar, de entregar un título, de decir que usted sabe leer o escribir, o usted es bachiller o usted tiene una profesión. Si hacemos esto podrá generar una nueva cosmovisión de nuestra sociedad, en donde tengamos una realidad innegable. Somos nosotros, ya no somos ni yo ni tú, sino que somos nosotros. Donde tengamos una visión histórica sin categorías de normal o anormal, sino la visión histórica de la inclusión. Y una visión educativa que es formar para la vida, desde la heterogeneidad y no desde lo hegemónico. Quisiera concluir esta presentación con esta frase de Eduardo Galeano que creo que nos invita a cada uno de nosotros a construir, a seguir trabajando por lograr un cambio significativo. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y esa debe ser nuestra tarea. En los espacios donde hacemos vida, en esos ámbitos donde tenemos algún tipo de incidencia, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, poder cambiarlos. Muchas gracias por prestarme atención, muchas gracias por escuchar mis reflexiones. Estaré atento en el foro para responder cada una de sus inquietudes y poder aprender también de las reflexiones de cada uno de ustedes. Aquí les dejo mis contactos. Fue un inmenso placer compartir con ustedes desde lo que soy, desde mi ser docente. Éxitos.